Buenos días a todos. Mi nombre es Rodrigo Morel, soy director general y socio de Creara y bienvenidos a este webinar en el que vamos a tratar en particular el nuevo Estatuto de Consumidores Electrointensivos. Ya estamos, la verdad que tenemos una convocatoria hoy muy interesante, en torno a 40 personas. Vamos a dar un minutillo, 2 minutillos para que las personas que se siguen conectando puedan entrar y comenzamos. Nada, nos silenciamos unos segunditos y comenzamos. Bueno, son por mi reloj las 12:03 y no nos vamos a dilatar más. Yo creo que tenemos un muy buen webinar hoy, así que vamos con ello. Lo primero de todo, bueno, a nivel de agradecimientos, me gustaría agradecer primero de todo a los que han hecho posible este webinar, a los que habéis trabajado por parte de los ponentes y Creara en hacerlo posible y organizarlo. Agradecer a los ponentes, en este caso Fernando y Marta, que ahora les introduciré, y obviamente a todos los que estáis al otro lado y queréis bueno, profundizar en este tipo de temas, porque profesionalmente a todos nos parecen que son relevantes y nos atañen, ¿no? Segundo de todo, os explico brevemente la mecánica. Lo que vamos a hacer es unas ponencias de Fernando, Marta y yo mismo, en torno a 10-15 minutos cada uno, en el que trataremos estos temas desde diferentes perspectivas. Y en todo momento podéis ir lanzándonos preguntas a través de la aplicación de GoToWebinar, que no las vamos a leer en ese momento, sino al final, ¿vale? Al finalizar las 3 ponencias, daremos unos minutos para que terminéis de lanzar preguntas y haremos un ratito al final de 10-15 minutos para leer todas las que podamos. En total, yo creo que intentaremos no irnos a más de 1 hora. Así que sin más dilación, pues comenzamos. La primera presentación la va a realizar Fernando Soto. Fernando es ingeniero industrial eléctrico por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene una larga carrera profesional. Durante muchos años, 25 años, trabajó en red eléctrica y desde 2010 trabaja en AEG, que ahora nos contará un poquito sobre la Asociación de Grandes Consumidores Eléctricos, siendo su director general. Así que, Fernando, sin más dilación, te cedo el control. Y así puedes comenzar tu presentación. Vamos a desactivar las cámaras durante la presentación para que nos podamos centrar en el contenido. Muchas gracias, Rodrigo. Agradezco muchísimo a Creara la oportunidad que me brinda para estar con vosotros en este webinar, aportando el conocimiento y mi experiencia para comentar el Real Decreto de Estatuto de Consumidores Electrointensivos que aprobó el Gobierno el pasado mes de diciembre.
Inicialmente, me permitís que dé unas pinceladas de lo que es la asociación. AEG es una asociación de empresas con gran consumo de energía. En 2021 representan a 26 grupos empresariales que tienen 76 plantas distribuidas por el territorio nacional, como muestra la figura que os presento. En 2020 su consumo fue de 19 teravatios hora. Se ha notado claramente el impacto de la pandemia y el consumo que suele ser de 20-21 teravatios ha caído notablemente. Esperemos que en 2021 se vuelva a reponer. Eso viene a representar entre el 9 y el 10% de la demanda eléctrica nacional. Tiene mucho impacto en el empleo, sobre todo en las comarcas donde están ubicadas las plantas. Tenemos 66.000 empleos directos y en total podríamos hablar de más de 180.000 empleos. La facturación anual media ronda los 20.000 millones de euros y con la característica que el 60% de esta facturación se dedica a la exportación. Como sector electrointensivo que es, la principal clave es que los costes eléctricos suponen un porcentaje muy elevado de nuestros costes de producción. En este caso, dependiendo de los sectores o incluso dentro de un mismo sector, los procesos, esos costes pueden representar entre el 10 y el 50%. La característica principal de estas industrias electrointensivas son que sus productos los comercializan en el mercado global, pero sin embargo el coste de su energía eléctrica se fija a nivel local o a nivel nacional. Y es aquí donde tenemos el gran caballo de batalla en España, por los elevados costes eléctricos que paga la industria en general y en particular la electrointensiva, que cuando compite con empresas similares de otros países que tienen precios eléctricos mucho más asequibles, pues nos merma nuestra competitividad. En 2019 encargamos un informe a Monitor Deloitte para que nos hiciese un estudio, una comparativa de precios eléctricos finales de la industria electrointensiva en la Unión Europea. Ese estudio concluyó en abril del 2019 y demostró que la industria electrointensiva española pagaba entre 20 y 25 euros megavatio hora en los ejercicios analizados fueron 2017 y 2018. El diferencial que pagaron de más fueron de 20 a 25 euros con respecto a Francia y Alemania. El porqué, en el análisis que hizo Monitor Deloitte, el porqué de ese diferencial lo explicaban que el 50% se debía al diferencial de precio en la energía eléctrica, es decir, los precios de los mercados, o en el caso, como en el caso de Francia, o la tarifa que aplica Francia a sus industriales, que hacía que ese diferencial, de los 25 euros, 10-12 euros se correspondiesen con el elemento el precio de la energía en el mercado. Y al resto de los otros 10-15 euros megavatio hora se debían a diferencias de costes regulados, donde Alemania y Francia tienen unas compensaciones y sobre todo unas exenciones en los peajes y en los cargos. En los temas de recargo de impuestos hay menos diferencia y luego sí encontraron muchas diferencias en las compensaciones o retribuciones por la prestación de determinadas herramientas, en particular por la retribución de servicio de interrumpida. Bueno, esa foto nos la revisaron en junio del 2020, se mantenían las diferencias pese a que el mercado había bajado y lo que hizo AEG desde mitad del 2020 fue realizar esa comparativa siguiendo la misma metodología de Monitor Deloitte y publicarla en su web www.aege.es y en el apartado barómetro donde podéis ver la información. La información que os pongo aquí representa la comparativa de precios a finales del año 2020 y se observa cómo los precios del mercado en los tres países
bueno, pues la diferencia que había antes del ejercicio de monitor Deloitte de 10-15 euros ya se ha reducido notablemente y como mucho son entre 2 y 4 euros. Los costes regulados siguen siendo los mismos porque esto no ha habido variaciones ni aquí en España ni en estos países, con lo cual seguimos teniendo unos 8-10 euros de diferencia con respecto, pagamos de más con respecto a lo que pagan Francia y Alemania por lo que son peajes y servicios de ajuste. Los recargos no hay variaciones y las compensaciones del CO2 indirecto, pues aquí tenemos la paradoja que así que mientras España tiene un Real Decreto aprobado en 2014 por el cual se reconocen las compensaciones del CO2 indirectos de acuerdo a la normativa europea. Está autorizado por la Unión Europea que los Estados miembros puedan dar las cuantías máximas e incluso ponen la lupa en que se podrían dedicar los ingresos de la subasta de derechos de emisión hasta un máximo de un 25% sin necesidad de notificar. Pero lo cierto es que en España esas compensaciones del CO2 indirectos siempre están sometidas a que haya disponibilidad presupuestaria y no siempre la ha habido. Y salvo un año, la mayoría de los años, esas compensaciones han sido muy mínimas y no han alcanzado y han estado muy alejadas de la cuantía máxima. Por ejemplo, en este 2020, la compensación de esos 2,10 céntimos, perdón, 2,10 euros megavatio hora frente a los 10,60 de Francia y Alemania se debe a que nuestra compensación fue del 25% de la cuantía máxima permitida. En cuanto a la retribución del servicio de gestión de demanda interrumpida, Francia y Alemania tienen una retribución que oscila entre 2,5 y 3,4 y en España, como sabéis, el servicio de interrumpida se cerró en la península el 30 de junio y bueno, pues la retribución que ahí aparece, los 40 céntimos, es lo que recibieron los industriales electrointensivos españoles que prestaron este servicio en el primer semestre. La diferencia de precio, pues estáis viendo más del doble de lo que pagaron Francia y Alemania en este ejercicio. Bueno, como veníamos comentando y exponiendo tanto al Ministerio de Industria como al Ministerio de Transición Ecológica hace tiempo, era necesario que España diera un paso para reducir ese diferencial de costes energéticos con respecto a sus principales competidores y conseguir que la industria mejorase su competitividad. Y por eso, digamos, ya en diciembre del 2018 se aprobó el Real Decreto Ley 20/2018, donde se definió lo que eran los consumidores electrointensivos, que se indicaban que eran aquellos con un elevado uso de electricidad, un elevado consumo en horas valle y P6, periodo P6, y con un consumo estable y predecible. Y da un mandato al gobierno para que en el plazo de 6 meses, es decir, que finalizaría en junio del 2019, pues aprobase el Real Decreto de Estatuto de Consumidores. Posteriormente, en junio del 2020, el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 24/2020, por el cual se crea el Fondo Español de Reserva de Garantías para Entidades Electrointensivas, el FERGEI, que va a permitir que las industrias contraten una parte de su energía a plazo, a largo plazo, mínimo 5 años, para poder contratos con energías renovables y donde las garantías de esos PPAs, esos contratos a largo plazo, pues serían aportados por el Estado y esa gestión correría por CESCE, que es la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación. Finalmente, el 15 de diciembre, en el Consejo de Ministros, se aprobó el Real Decreto 1106/2020, que es el que regula el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, donde destaco la caracterización de los consumidores electrointensivos CEIS, que fue aprobado, que dista muy mucho de borradores iniciales de este Real Decreto, como de los mecanismos a los que se podrían acoger los consumidores electrointensivos para mitigar los efectos de los costes eléctricos de su suministro sobre su competitividad. Indicar que el propio Real Decreto deja abierta la posibilidad
de que, como la main justificaba, que más adelante el gobierno puede incorporar nuevos mecanismos de ayuda al objeto de cumplir los objetivos establecidos en el Real Decreto Ley 20/2018. Las medidas que se incorporan, que son dos, básicamente el mecanismo de compensación de cargos de renovables, cogeneración de alta eficiencia y cargos de extrapeninsular, y el mecanismo de cobertura de riesgo para la contratación de energía renovable, pues en la main del proyecto de estatuto que data de febrero del 2020 se estimaba el siguiente análisis, ¿no? En primer lugar, cuantificaba que los beneficiarios potenciales serían más de 600 consumidores, perteneciente a una lista de sectores que luego veremos, que están en el anexo de este Real Decreto, y con un consumo estimado, creo que eran datos del 2017, de 40 teravatios hora. El mecanismo de compensación de cargos de renovables, congelación y extrapeninsular, el AMIN se indicaba que tendría una ayuda media estimada por megavatio hora de 2,25 euros para los consumidores de la tarifa 6.x, siendo el desglose inversamente proporcional en función a mayor tensión, a mayor nivel de tensión, menor compensación, porque pagan menos cargos por estos conceptos. Así, la 6.4 recibirá una compensación de 0,54, lo recibiría porque esto es una estimación, 0,54 euros megavatio hora, y una 6.1 recibiría 6,31 euros megavatio hora. Y por otro lado, como decía, el mecanismo de cobertura de riesgos para la contratación de energía renovable a plazo, el fondo llamado Fergay, está dotado con 200 millones de euros al año y en principio se aprueba por 3 años, una duración de 3 años, y será gestionado por CERCE, Compañía Española de Seguros de Crédito, la exportación. En la main se indica que el ahorro por esas garantías puede alcanzar entre 3 y 5 euros megavatio hora en la firma de esos contratos. En cuanto a los requisitos y obligaciones para optar a disponer del certificado de consumidor electrointensivo, pues el Real Decreto establece lo siguiente: consumo eléctrico baja al nivel, es decir, todo aquel consumo que sea mayor de 1 gigavatio hora año, incluyendo el autoconsumo. Su consumo en valle debe de ser superior al 50% del consumo anual, y el ratio de consumo sobre los euros de valor añadido bruto debe ser superior a 1,5 kilovatios hora euro. Asimismo, el consumo debe ser predecible y el sector industrial, esa planta en particular, debe pertenecer a un listado del CNAE del sector industrial que aparezca en el anexo del Real Decreto. El certificado C, que tiene un procedimiento para ventanilla electrónica para su solicitud y otorgamiento por parte del Ministerio del Micotur. Este certificado se otorgará por punto de suministro, según el Real Decreto 1955/2000. El estatuto, para poder otorgar esas compensaciones y esas ayudas, también establece una serie de obligaciones. En cuanto al consumo, pues que sea predecible, tiene que haber una comunicación con el operador del sistema para trasladarle su previsión de consumo el 15 de cada mes, eso es la propuesta, para que comunicar el consumo previsto en los meses del mes siguiente, en las horas del mes siguiente, y disponer de una previsión de ese consumo de al menos el 75% del mismo. En cuanto a eficiencia energética, se requiere que las plantas, si no lo tienen, pues se les da un plazo para que dispongan en un plazo máximo de 2 años de un sistema de gestión energética que esté auditado y certificado. Y en cuanto a la contratación a plazo, se les exige que establezcan como mínimo contrato por el 10% de su consumo eléctrico anual mediante contrato a plazos con energía renovable por una duración mínima de 5 años. Esta obligación entrará en vigor cuando esté operativo el mecanismo de cobertura de riesgo. El fondo ya se creó, CESE ya está trabajando sobre este mecanismo y esperan que para abril o mayo ya pueda reunirse la comisión que tendrá este mecanismo, este Fergay, para empezar a poder revisar
las propuestas de contratos que le vayan ofreciendo los consumidores electrointensivos que ya hayan sido certificados como tales, para que ellos puedan evaluar y otorgar el placet a esta contratación a plazo que le garantizaría el Estado garantizaría la cobertura de dicho contrato. Y finalmente, con respecto también hay obligaciones con respecto al mantenimiento de la actividad, que son las mismas que venían incorporadas en el Real Decreto Ley 20/2018, que es básicamente mantenimiento de la actividad al menos por 3 años desde la concesión de las ayudas. En caso de incumplimiento está previsto pues, la revocación de la condición de consumidor electrointensivo y el reintegro de las cantidades percibidas. Y para finalizar, bueno, 2 pinceladas, los 2 mecanismos aprobados y que ayudarán a reducir un poco, no todo, porque como hemos visto, con ese diferencial de 20-25 euros megavatio hora, difícilmente con la compensación entre esos 54 céntimos o esos 6 euros podemos reducir notablemente los 25 euros del diferencial de precio que seguimos teniendo. Entonces, la compensación de cargos de renovables será de hasta un máximo del 85% del coste imputable a estos cargos. El método de asignación será por convocatorias que convoque el Mincotur, serán similares a las que realiza todos los años para el CO2 indirecto. La finalización del mecanismo será a través de los presupuestos generales del Estado, condicionado a que exista disponibilidad presupuestaria, y estas ayudas serán compatibles con la percepción de otras ayudas, como las del CO2 indirecto. Y en cuanto al mecanismo de cobertura de riesgo para contratos de energía a plazo con renovables, pues es un mecanismo a cuenta de Estado para contratos a plazo. El CESCE es el gestor que gestionará esta cobertura de riesgo y el Estado mediante FGI asumirá la cobertura de riesgo de estos contratos según lo dispuesto en el Real Decreto Ley 24/2020. Y por mi parte, nada más. Ahí tenéis la página web de la asociación y doy paso a Rodrigo. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias porque se puede ver que realmente no solo dominas el tema, sino que has estado además presente en su germen, ¿no? Y eso nos aporta, nos Mucho. aporta luz y muchísimos detalles, Vale, muchísimos. pues luego estaré encantado de responder a las preguntas que haya en la audiencia. Sí, de hecho nos entraba una consulta sobre las presentaciones. No os preocupéis porque las circularemos luego. A todos los asistentes compartiremos las presentaciones que habéis podido ver. Vale, yo creo que ya veis mi pantalla, ¿verdad? Pues un poco mi idea es complementar un poquito lo que ha explicado Fernando, entrando en algunas de las implicaciones que tiene este estatuto de electrointensivos. Lo he dividido en 3 partes. Una primera parte en la que voy a entrar un poco a valorar otros elementos relacionados con la energía y con la electricidad que afectan a empresas que tienen altos costes de consumo energético, elementos regulatorios, de política energética, de estrategia estatal, digamos, etcétera, ¿no? Daré una pincelada a algunos de los temas, entrando un poco en profundidad, pero rápidamente, porque Fernando ya lo ha visto, sobre el estatuto en sí, y luego os hablaré un poquito de la ISO como introducción a la tercera parte de la charla que dará mi compañera Marta. Bueno, pues como comentábamos, empresas con alto coste energético obviamente tienen que tener un poco el radar puesto en todo lo que ocurre a su alrededor y cambios que afectan a las reglas del juego en materia energética, ¿no? Lo he dividido en 2 partes porque es verdad que ahora hay un entorno terriblemente cambiante que afecta que nos puede afectar desde muchas prismas diferentes, desde el punto de vista de la regulación y desde el punto de vista de la planificación energética y económica. Desde el punto de vista de la regulación, nos está afectando el Estatuto de Consumidor Electrointensivo, que ya veremos. Nos va a afectar y mucho, y en función de nuestro tipo de consumo, pues puede afectarnos más o menos los cambios en la facturación eléctrica, que entran en vigor el 1 de junio. Nos van a afectar la introducción de los certificados de ahorro energético, que probablemente entre a lo largo del año o el año que viene.
o, por ejemplo, el anuncio de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sector Eléctrico. En cuanto a cambios de planificación energética y económica, como sabéis, está entrando y va a entrar en los próximos años muchísima potencia de generación renovable, fundamentalmente solar, pero también eólica. Esto va a tener un efecto en el gran consumidor eléctrico, que ahora veremos. Todos los proyectos y los fondos que se van a repartir fruto de la estrategia post-COVID de la Unión Europea, en forma de ayudas, de proyectos estratégicos de país, etcétera, nos va a afectar. Ahora entraremos un poquito en eso también. Y luego el propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la futura Ley de Cambio Climático, pues obviamente van a tener también un efecto en nuestras estrategias empresariales, ¿no? de grupos grandes consumidores. Voy a entrar en detalle en algunos de estos cambios por dar una pincelada, aunque es verdad que esto nos daría para otro webinar completo y aún así no terminaríamos, ¿no? Cambios regulatorios. Bueno, el tema de la factura eléctrica, aquí veis que lo he marcado en azul porque hay un hipervínculo a una inscripción, esto es un poco de publicidad nuestra. El miércoles que viene hacemos un webinar específico sobre la factura eléctrica. Si os interesa y queréis asistir, no dudéis en pinchar aquí y os inscribís. Básicamente, parte de la circular 3/2020 de la CNMC del año pasado, se modificaba la metodología de peajes, pues con un fin de promover la eficiencia energética, pero también de buscar la sostenibilidad del sistema. Se modifica el esquema de cálculo y también los valores para los peajes y cargos. Los números aún no son definitivos, aunque estamos a 3 meses de implementarlos y, de hecho, en principio entraba en vigor el 1 de abril, la semana pasada se retrasó al 1 de junio, veremos si hay más retrasos o no. Pero vamos, es una medida que va a reestructurar las tarifas y horarios, modifica, por ejemplo, en el caso de la 6.1, la consideración de agosto como P6, tiene efectos importantes también en las 3X, etcétera. ¿Qué esperamos? Es verdad que es un análisis que hay que entrar mucho en profundidad, pero en gran medida probablemente va a repercutir en subidas en el término de energía y, eso sí, normalmente ajustes a la baja en el término de potencia. ¿Qué efectos va a tener a nivel de inversiones energéticas? Bueno, yo creo que en general la gran mayoría de empresas están haciendo ya inversiones o van a hacer o van a tener que adecuar inversiones para revisar sus potencias, revisar sus sistemas de telemedida, sobre todo las grandes, revisar si están adecuadamente bien estructuradas sus tarifas en periodos, etcétera. Esa es una parte importante que muchas empresas están acometiendo. Y luego va a tener una repercusión sobre las inversiones en eficiencia energética, autoconsumo, etcétera. Normalmente, al incrementarse el término de energía, mejorará algo la TIR de las inversiones. Otro cambio regulatorio importante es la incorporación de los certificados de ahorro energético. Esto nace de la Directiva de Eficiencia Energética de 2012, que incorporaba la obligación para los Estados miembros de dotar un fondo de eficiencia energética. Este fondo podía dotarse o bien de aportaciones de los sujetos obligados, que eran las comercializadoras tanto de electricidad como de otros productos energéticos, o podía dotarse de un sistema de intercambio de certificaciones de ahorro energético, de lo que se llama como certificados blancos. Hasta hoy estas aportaciones se han venido haciendo a través de aportaciones de los sujetos obligados, que son las comercializadoras, pero ¿qué ocurría? Que esos sujetos obligados repercutían ese coste en un fee al consumidor final. Por tanto, el hecho de que entre en vigor estos certificados de ahorro energético puede suponer un ahorro en el coste de energía para aquellas empresas que puedan reclamarle a su comercializadora que no incluya ese fee, sino que lo haga a través de contribuciones mediante certificados de ahorro energético, ¿no? Y a su vez, hasta ahora, como se estaba utilizando este fondo de eficiencia energética, era para conceder a empresas y a particulares subvenciones en materia de ahorro energético. Estas subvenciones, como suele pasar, son difíciles de tramitar, son farragosas y en muchas ocasiones se han estado quedando desiertas.
al posibilitarse la alternativa de generar certificados de ahorro energético y monetizarlos, vamos a tener un retorno extra, un plus extra por desarrollar proyectos de eficiencia energética. Es decir, esto es un incentivo a desarrollar nuevos proyectos de eficiencia energética. Todavía no sabemos el calendario de entrada en vigor, pero esperemos que no tarde mucho. Algunas medidas a comentaros en materia de planificación energética y cómo pueden afectar al consumo a los costes de energía o a las inversiones. La entrada en funcionamiento de nueva generación renovables, se esperan una penetración altísima. Esto va a tener un efecto sobre los precios mayoristas, que tenderán a moderarse, y también tendrá un efecto de impulsar los contratos a medio y largo plazo, que es una de las exigencias del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, ¿no? Por tanto, en principio es una generación bienvenida mientras cumpla con estos objetivos. Va a aportar certidumbre para calcular inversiones, el retorno de inversiones a largo plazo. Así que, en principio, es interesante. Y luego, en cuanto a los proyectos estratégicos PERTES o los fondos europeos, pues en general lo que podemos decir de ellos es que van a suponer un acicate a cometer inversiones en estos aspectos, porque uno de los ejes hacia los que se canalizan es hacia la descarbonización, la transición energética, ¿no? Con lo cual habrá líneas a nivel sectorial, a nivel de sectores considerados estratégicos en Europa y en España, para que se acometan inversiones en estos ámbitos, y obviamente parte de estos fondos pues serán subvenciones o otro tipo de incentivos financieros para acometer esas medidas. Vale, pues vista esta parte, comento brevemente algunas de las claves del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que Fernando ya ha introducido, pero por daros un poquito más de luz sobre el tema. En cuanto al alcance, a quienes pueden calificarse como electrointensivos, ya lo comentaba Fernando, hay dos limitaciones: una de tipo de actividad y otra serie de limitaciones que hacen relación a la intensidad de consumo eléctrico. Luego entraré en la de los CENAES, en la de los tipos de actividad, para que veáis que, bueno, son 62 CENAES, pero es verdad que hay muchas actividades que quedan fuera, y esto es un tema ya de normativa europea, no hay mucho que hacer en este sentido. En cuanto a intensidad de consumo eléctrico, lo que nos dice el estatuto es que se tiene que cumplir por CUPS, esto es importante, por cada uno de los CUPS que se quiere calificar como electrointensivo, y durante 2 de los 3 últimos años los 3 requisitos que se mencionan aquí. Volumen anual de energía eléctrica consumida superior a 1 gigavatio hora, no es un requisito muy elevado, lo que decimos aquí en rojo. Consumir en horas de periodo tarifario valle el 50% de la energía. Esto implica procesos que tengan turnos, que sean ininterrumpidos, ¿no? 7 días a la semana, 24 horas o muy similar. Este es un requisito que dice el propio Real Decreto, que cada 3 años se va a revisar para, en su caso, modificarlo al alza o a la baja. Y el tercer requisito, que es el que tiene que ver con la intensidad energética en los costes de la empresa, ya mencionado también por Fernando, que se ha establecido en el 1,5 kilovatios hora por euro de valor añadido bruto, ¿vale? Este punto el Real Decreto le dedica bastante tiempo a aclararlo. Entre otras cosas, pide que este punto tiene que estar verificado por un auditor de cuentas, y tiene que ver con la intensidad eléctrica. Es decir, esto, por ejemplo, puede ser un problema para empresas en las que la parte de gas tiene mucho peso, porque probablemente no alcancen este ratio. ¿Vale? El MINE, la memoria de impacto del Real Decreto, calculaba 612 empresas, probablemente con un cálculo muy centrado en la parte energética. Cuando metemos la variable CENAES, habría que ver si ese número se sigue manteniendo o no. En cuanto a los CENAES, hemos hecho un pequeño análisis de
de los CNAEs que entran o no entran en los sectores correspondientes, ahí lo veis. Bueno, si veis la cifra final de total, empresas que podrían calificar dentro de estos códigos de actividad serían 13.800, ¿vale? Con una cifra de negocios de 123.000 millones de euros. ¿Qué sectores son los que tienen mucha representación? Pues ahí lo veis. Metalurgia, hierro, acero, aluminio, etcétera. Fabricación de otros productos minerales, aquí entraría cerámica, etcétera. La industria química. 6 CNAEs de industria de alimentación, zumos, aceites, etcétera. Industria textil, la industria papelera, algunos CNAEs de fabricación de bebidas, por ejemplo, malta, industria de la madera, caucho y plásticos, prendas de vestir, etcétera. Es decir, bueno, es un impacto limitado. Ponemos aquí en una nota que estos están establecidos en un informe correspondiente de la Comisión Europea y que también periódicamente, creo que de forma anual, se revisa y ve si hay algún otro sector que se puede considerar electrointensivo, con lo cual se ajustaría. ¿Qué sectores relevantes de la economía española se han quedado fuera? Pues obviamente se han quedado fuera suministro de energía eléctrica, gas, vapor, etcétera. Se queda fuera toda la industria automovilística, aeronáutica, etcétera. Productos metálicos, bueno, maquinaria, transporte, depuración de agua. O sea, hay sectores relevantes que lamentablemente por ahora no entran dentro de el anexo en donde se reflejan los sectores que sí que se pueden acoger al estatuto de electrointensivo. Comentaba Fernando antes las obligaciones que debe cumplir el consumidor electrointensivo. Por ahondar un poquillo en ello rápidamente, a nivel general hay 3 obligaciones, una de reporting de consumo, otra de contratación de energía y otra de mantenimiento del empleo. La del reporting del consumo lo que dice es que tiene que ser predecible tu consumo, ¿no? Y dice que no te puedes desviar de más del 75% de la predicción que le hayas mandado al operador del sistema en media mensual, ¿vale? En cuanto a la contratación de energía a plazo, lo que te pide es que al menos el 10% de tu consumo lo contrates en forma de PPAs o futuros. Esto excluye a las pymes, aunque aquí va a haber pocas pymes. Y luego la parte de mantenimiento del empleo, lo que te dice es que, dado que te van a dar unas ayudas, durante los 3 años posteriores a la recepción de la ayuda, se debe mantener la actividad y el empleo. Y lo marca en el 85%, salvo excepciones de empresas en crisis, etcétera. Pero yo quería hacer hincapié en las obligaciones en materia de eficiencia energética, ¿no? Que son un poco las novedosas para muchas empresas, aunque muchas obviamente ya llevan mucho tiempo dedicándole tiempo, esfuerzo y dinero a mejorar su eficiencia energética, como no puede ser de otra manera, pero hay algunas particularidades importantes y en concreto las 2 primeras que veis aquí pues tienen un impacto importante, ¿no? Por primera vez, yo diría, fuera del Real Decreto 56/2016 que obligaba a las empresas a auditarse o a tener sistemas de gestión, ahora a esos sistemas de gestión les da un rango mucho más importante. Lo primero que nos dice es que todas las empresas acogidas al Estatuto de Electrointensivos tienen que disponer de un sistema de gestión energética antes de diciembre de 2022, o sea, diciembre del año que viene, auditado y certificado, ¿vale? Y ya se menciona expresamente la ISO 50001, aunque podría haber equivalentes, pero es un poco la de referencia que se va a utilizar para este tipo de consumidores, ¿no? Y lo que dice es que, dado que tienes implantado un sistema de gestión energético, que ese sistema de gestión energético incorpora una auditoría, una revisión energética, luego Marta os comentará un poquito en qué consiste, y ahí se dice cuáles son tus consumos significativos y cuáles son las medidas de ahorro y las categoriza en función de su rentabilidad, lo que te pide es aquellas medidas de ahorro que tengan un periodo de retorno simple, un PRS inferior a 3 años, es decir, que sean rentables,
se deben implementar. Debe haber constancia de que se han implementado, ¿vale? Esto es un punto muy relevante porque te dice, oye, para recibir esta ayuda vas a tener que demostrarme que estás acometiendo medidas de eficiencia energética a través de la ISO 50001. Y luego, bueno, todo el tema de reporting, que lo que te pide es que detalles con un cierto nivel de detalle, ¿no? Por ejemplo, los consumos eléctricos los tienes que reportar, eléctricos y térmicos, por unidad de producto, que muchas empresas lo tienen, pero bueno, hay que tener todo el sistema desarrollado para poder calcular este tipo de KPIs, ¿vale? Y bueno, para terminar por mi parte, quería hacer una mención a por qué, en este caso, el ordenamiento jurídico español, el Estatuto de Electrointensivos, hace mención y utiliza la herramienta de la ISO 50001 a la hora de reportar esa consecución de ahorros que se espera de una empresa electrointensiva que, por otro lado, va a recibir unas ayudas para poder ser más competitiva, ¿no? Es una certificación que tiene rango mundial, ISO significa que tiene rango mundial, lleva ya pues más de 10 años en el mercado, es digamos bebe de otros sistemas de gestión que todos conocemos, la ISO 14001 medioambiental, ISO 9001 de calidad, digamos que se introduce bien en esos sistemas de gestión para no generar más burocracia y lo que persigue es promover la eficiencia energética continua en una organización a partir de sistematizar la gestión, ¿vale? ¿Está teniendo éxito en España? Sí, pero con matices. Ahí podéis ver en el gráfico de arriba a la izquierda que mientras en Alemania hay casi 5.800 empresas certificadas, pues en España hay 600. Es verdad que un ratio, que ahí veis la bolita verde, comparando certificados por Producto Interior Bruto, estamos más o menos a un nivel similar a Francia, Italia o Reino Unido, pero bueno, aún lejos de países como Alemania. ¿Qué ocurre? Que han utilizado la ISO 50001 como un elemento para acceder a determinadas bonificaciones fiscales, de impuestos eléctricos, etcétera. Sí que es verdad que está comportándose bien en cuanto a crecimiento, lo veis en el gráfico de abajo, desde 2012 el crecimiento anual es del 11%. Pero bueno, por ejemplo, a nivel de cumplimiento del Real Decreto 56/2016, que obligaba a las grandes empresas a o bien realizar una auditoría energética o bien implementar un sistema de gestión de la energía, la gran mayoría de ellas optaron por la auditoría, que es más sencilla de implementar, y muy poquitas, solo 630, han implementado la ISO 50001. A partir de aquí, en Creara hemos hecho un análisis de cuántas empresas beneficiarias del Estatuto de Consumidor Electrointensivo cuentan con la ISO 50001. Lo podéis ver abajo a la derecha. Según el criterio del CENAE, de las 630 empresas que había certificadas en 2018, que están publicadas en la página web de ISO, en torno a la mitad serían elegibles, en torno a 300 y pico. Y de esas 300 y pico elegibles cumplirían los criterios de consumo también aproximadamente algo menos de la mitad. Por lo tanto, lo que inferimos de esta estimación es que en torno a 150 empresas de las 600 que serán beneficiarias del Estatuto Consumidor Electrointensivo cuentan a día de hoy con la ISO 50001. Es decir, hay todavía un recorrido por parte de las empresas para adaptarse a esta normativa, es decir, es una normativa que ayuda a las empresas a ser más competitivas, pero ahora son ellas las que tienen que dar el paso siguiente para incorporar a su sistemática de gestión esta certificación que les permita optar a estas ayudas, ¿no? Calificarse como electrointensivo. Doy paso a Marta, que va a hacer un poquito, va a entrar un poquito más en detalle en la ISO 50001, en sus beneficios y un poco en los pasos para certificarse. Cualquier duda, ya sabéis, estoy a vuestra disposición a través de las preguntas. Marta, te dejo el micro. Bueno, simplemente por introduciros, Marta es gerente de la oficina técnica de Creara y tiene pues muchos años de experiencia en la implantación de sistemas de gestión de la energía.
Bueno, pues buenos días a todos. Creo que ya estáis viendo mi presentación, ¿verdad, Rodrigo? Sí, la estamos viendo. Muy bien, pues como os decía Rodrigo, yo soy gerente en la oficina técnica de Creara y desde que me incorporé hace más de 10 años he estado participando en proyectos de sistemas de gestión energético, que bueno, incluso cuando yo me incorporé ni siquiera era la ISO 50001 todavía, sino que estábamos con la norma europea, con la 16000. Y bueno, quiero compartir un poco con vosotros la experiencia de haber estado haciendo la implantación de esta norma y qué os puede aportar como gran consumidores energéticos el tener un sistema de gestión energética de acuerdo a esta norma ISO. Bueno, nosotros tenemos experiencia, hemos estado participando en muchas empresas de las que este Real Decreto de Electrointensivos clasifica los CNAEs elegibles, ¿no? Del sector cerámico, de la siderurgia, papeleras. Y bueno, pero también nos gustaría destacar que también a un gran consumidor energético que por sus características, porque a lo mejor consume más gas natural que electricidad o porque su actividad está englobada en algún CNAE que no está considerando esta legislación de electrointensivos, comentaros que a vosotros también os puede aportar mucho tener una ISO 50001 porque bueno, nosotros hemos constatado a lo largo de nuestra experiencia que hay unos beneficios y unos logros de la gestión energética bueno, que os pueden aportar grandes cosas, ¿no? Algunas cosas que nos gustaría detallar de qué aporta la ISO 50001. Pues muchos de nuestros clientes siempre nos comentan que ya están haciendo gestión energética en las plantas, en las fábricas, en la organización, pero que esa gestión energética no está sistematizada, no tiene el orden, las metodologías, las responsabilidades claramente definidas que te obliga a tener un sistema de gestión que esté certificado y que se esté manteniendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, esto nos da un cierto orden y una estructura a nuestra gestión de la energía en la organización. También nos obliga a que nos establezcamos una planificación, una serie de acciones y de objetivos en cuanto a energía y a tener un ahorro energético. Con lo cual no estamos llevando a cabo acciones puntuales de mejora o de gestión de la energía, sino que es una cosa continua en el tiempo para la que hay que establecer plazos y hay que hacer un seguimiento del cumplimiento, con lo cual también nos aporta ese orden y ese seguimiento de que lo que planificamos se está llevando a cabo. Y bueno, como ya comentaba Rodrigo anteriormente, el tener este sistema de gestión de la energía nos permite dar cumplimiento al Real Decreto 56/2016 de auditorías energéticas sin tener que repetirlas cada 4 años. Porque lo veremos a continuación, una de las partes más importantes de la ISO 50001 es realizar una revisión energética que engloba, pues bueno, las mismas fases que tendría una auditoría energética y los mismos resultados. Otro gran logro que nosotros consideramos que aporta una ISO 50001 es que involucra a todo el personal de la organización. Permite que todas las personas de la organización, en mayor o menor medida, estén dentro de la gestión energética y conozcan que hay una serie de tareas y una serie de beneficios de la gestión energética en la empresa. Por ejemplo, es necesario que la dirección apoye la creación de un equipo de gestión de la energía y además ese equipo tiene que ser multidisciplinar. La gestión de la energía no se va a llevar desde una única persona, va a ser responsabilidad de una única persona o de un único área dentro de la organización,
sino que tiene que ser multidisciplinar porque hay muchas áreas que pueden influir en el ahorro y en el consumo energético. Claramente puede haber un gestor energético o un área de energía que sea la que lidere este equipo, pero también será necesario involucrar a la gente de producción, a la gente de mantenimiento, a la gente de medio ambiente o de sistemas de gestión. Y bueno, todos ellos van a poder conseguir esta gestión de la energía de forma global en la organización. También nos va a servir para concienciar y hacer partícipe a todas las áreas o a todas las plantas o sites, si estamos hablando de una empresa que tenga una ISO 50001 en diferentes emplazamientos, de lo importante que es tener buenas prácticas en la gestión energética. Esto incluso en muchos casos se puede asimilar a incluso no solo al personal propio de la organización, sino a los subcontratistas, que en muchos casos pueden ser personas que tengan mucha influencia sobre la gestión de la energía, pues porque a lo mejor sean los responsables del mantenimiento de algunos equipos o incluso de la operación de alguna parte de la planta, ¿no? Y bueno, también otro logro que conseguimos es que en el caso, como os decía, de empresas que sean multipunto, multisite, podemos compartir la experiencia de mejoras prácticas de MAES de que llevemos a cabo en una de las plantas que puedan ser luego experiencias aprendidas que se puedan llevar al resto de plantas de la organización. Y crear incluso equipos que ya no sean solamente a nivel planta, sino a nivel país, entre las diferentes plantas o fábricas que forman parte del sistema. También al tener una ISO 50001 se empiezan a medir los resultados de las medidas de ahorro que estamos aplicando. ¿Vale? Un punto muy importante de la ISO 50001 es la definición de líneas base para los consumos de energía. Estas líneas base lo que nos van a dar es una referencia del consumo que nosotros deberíamos tener para cada fuente de energía en la organización y además relacionado con variables pertinentes que puedan afectar a estos consumos. A partir de esas líneas base, nosotros podemos constatar, por comparación del consumo estimado con la línea base y el consumo real que tenemos medido por factura, cuál ha sido el ahorro que hemos conseguido tras implantar medidas de ahorro. También con una ISO 50001 vamos a mejorar el sistema de seguimiento, ¿no? Normalmente pues vamos a tener un sistema de medición o de submetering eléctrico y lo iremos implantando poco a poco para poder hacer una mejor medición de nuestros consumos e incluso vamos a definir una serie de indicadores que nos van a permitir tener mejor seguimiento de los consumos y del comportamiento energético de las instalaciones. También vamos a tener que hacer una verificación de equipos de medida, con lo cual esas mediciones que muchas veces ya se están realizando, pero puntualmente tienen fallos o no estamos seguros de si la precisión de los equipos son adecuados, con la sistemática que establecemos a través de la ISO 50001, pues vamos a asegurarnos de esa precisión. Y también nos va a permitir esta mejora de seguimiento, de consumos, este análisis más profundo de la energía que vamos a hacer en las instalaciones, incluso de poder hacer repartos de consumos o costes energéticos por áreas de proceso, que bueno, en muchos casos puede ser interesante incluso para poder adaptar los costes a los productos finales que estemos fabricando. Y bueno, luego también hay que destacar que la ISO 50001 nos va a permitir la mejora continua, como decíamos, no solo de actuaciones puntuales que hagamos en eficiencia energética porque veamos una desviación en los consumos de la planta o porque tengamos que hacer esta auditoría del cumplimiento del Real Decreto,
sino porque de forma continua vamos a estar identificando oportunidades de ahorro y mejora. Los ahorros también no van a ser solo ligados a la inversión, sino mejorar la operación o la gestión de las instalaciones. También, como decíamos, vamos a involucrar a todo el personal y van a permitirnos que esas oportunidades de ahorro pues sean identificadas incluso desde el personal de mantenimiento, por ejemplo, que esté más en contacto con un área de proceso o con un determinado equipo o un sistema energético, que van a tener la oportunidad de poder hacer esa identificación de oportunidades de ahorro. Incluso en muchos casos se conforman grupos de mejora dentro de las instalaciones, de las organizaciones, para ir identificando de forma continua pues, estas oportunidades de ahorro y de gestión de la energía. Las fases de un proyecto de implantación de la ISO 50001, pues bueno, como veis aquí, esto es un poco un proyecto tipo de implantación de ISO 50001 que nosotros hacemos, en la que, bueno, aparte de hacer una planificación inicial, lo que vamos a hacer es partir de un análisis de brechas. Es decir, vamos a recopilar toda la información sobre gestión de la energía que ya exista en las instalaciones, también sobre otros sistemas de gestión, ¿no? Porque comentaba Rodrigo, tanto la ISO 9000 de calidad como la ISO 14000 de medio ambiente son sistemas que tienen una estructura muy similar a la ISO 50001 y que es fácilmente integrable con ello. Entonces, nosotros, como primera fase de nuestro proyecto, partimos de este análisis de brechas en el que ya detectamos todo lo que existe en la organización que es útil para la ISO 50001 con el fin de no tener que complicar las cosas y de utilizar todo lo que ya sirve y lo que ya está funcionando para la gestión energética de la instalación. A partir de ahí, bueno, ahora veréis algunos ejemplos en los que vamos a realizar la planificación energética, que sería la fase más profunda y en la que mayor recursos y mayor tiempo se tiene que destinar para la implantación de la ISO 50001. Veréis cómo podemos partir de información existente ya y determinados reportes en energía o cuadros de mando o balances energéticos que utilicéis ya en la organización para poder elaborar esa planificación energética. Y bueno, luego, como veis, estaremos también ayudándoos en la definición de metodologías, de la documentación y dando soportes para la implantación del sistema en la organización, así como en la formación y la auditoría interna y el soporte en la certificación por parte de la entidad externa. Bueno, como os decía, el punto clave de un sistema de gestión de la energía es la planificación energética, en la que esta parte de aquí abajo que vemos que se llama revisión energética sería la parte que es análoga a realizar una auditoría energética y por lo cual una ISO 50001 nos sirve para dar cumplimiento al Real Decreto 56/2016. Durante esta revisión energética lo que vamos a hacer es analizar todas las fuentes y consumos de energía que existan en la organización, que puede ser a partir de datos de contadores o a partir de facturación, y vamos a identificar las áreas de consumo significativo y las oportunidades de mejora que existan. Y a partir de toda esta información también definiremos líneas de base e indicadores que nos permitan ir avanzando en el seguimiento de los consumos energéticos en la organización. Os voy a mostrar algunos ejemplos de revisión energética que podemos realizar. Aquí estamos hablando de una industria dentro de la siderurgia. Como veis aquí, por ejemplo, tenemos una plantilla que ya estaban utilizando para hacer seguimiento tanto del gas como de la electricidad en la planta. Aquí veis, tenemos la foto de un año y tanto el consumo total
como por las diferentes áreas que tienen en las instalaciones. En este caso, los datos son de contadores. A partir de esta información, nosotros lo que elaboramos es una matriz de revisión energética en la que vamos a desglosar por cada fuente de energía los diferentes usos de la energía, como llama la ISO 50001. Estos usos de la energía, tanto para electricidad como para gas natural en este caso, o el resto de fuentes energéticas que pudiéramos tener dentro de la organización, pues nos permite cuantificar y desglosar el consumo total que tenemos, ¿no? Tanto de electricidad como de gas, en diferentes porciones, ¿no? Y a partir de una serie de criterios que nosotros definimos, saber cuáles son los que consideramos como significativos, que en este caso, pues si veis, de los 15 usos que podamos tener, al final se quedan en 6 usos significativos. Estos usos serán aquellos sobre los que tengamos que hacer un seguimiento y un control operacional exhaustivo e intentar definir medidas de ahorro energético. Para poder definir si un uso es significativo o no, lo que hacemos es decir una serie de criterios, ¿vale? Pues, por ejemplo, que varíe en un 5% respecto al año anterior, ¿vale? El indicador de consumo por producción, en este caso, que suponga más de un porcentaje respecto al consumo energético total por cada una de las fuentes energéticas. En este caso se ha determinado que serán significativos todos aquellos usos que supongan un más del 10% de la electricidad y más del 20% del gas, o aquellos usos que tengan un potencial de ahorro energético identificado con un PRS menor de 5 años y un valor actual neto mayor de 0. Y bueno, como os decía, esto es un ejemplo de una revisión energética a partir de una información y una plantilla que ya utilizaba la organización para hacer un cierto análisis de la energía en su organización. Tenemos otros ejemplos, aquí contamos con otro ejemplo, este es el caso de una industria del sector cerámico, en la que no hay mucho desglose de contadores, solo tenemos contadores a nivel electricidad y de la cogeneración que tienen en la planta, pero podemos llegar a un mayor desglose de los consumos a partir de una estimación a partir de los consumos, a partir de las potencias de los equipos y las horas de uso, ¿vale? En este caso, pues, por ejemplo, el proceso de molienda es uno de los procesos que mayor consumo energético eléctrico supone. Bueno, aquí, como veis, pues tenemos desglosado entre lo que es el consumo eléctrico de proceso y el consumo eléctrico de servicios auxiliares, ¿no? Alumbrado, climatización, las depuradoras. Y podemos ir consiguiendo un mayor desglose sabiendo las potencias de cada uno de los molinos, las horas de uso, funcionamiento a partir de una estimación que estamos haciendo aquí abajo, como veis, bueno, a partir de un poco de potencias, horas de funcionamiento al año y consumo y factores de uso de los equipos. Y bueno, de este mismo modo, pues también llegamos a hacer un balance energético tanto de la parte de proceso productivo como de la parte de procesos auxiliares, en la que vamos a identificar otra vez cuáles son los consumos que suponen unos consumos significativos y aquellos sobre los que tendríamos que tener un mayor detalle y un mayor análisis de la gestión de la energía. Bueno, por último también os voy a enseñar unos ejemplos de cómo podemos elaborar esas líneas base que nos exige la ISO 50001. Para ello lo que vamos a tener en cuenta es datos de entrada de consumos de contadores o de facturación. Tienen que ser, en este caso, tienen que ser datos
de que midamos, que sean datos reales. También datos de consumo de variables que puedan afectar a esos consumos. En este caso, pues bueno, una instalación industrial, está claro que la producción es una de las variables que más fuertemente afectan, pero puede haber otro tipo de variables del proceso, como densidades, temperaturas, que puedan afectar también. Para ello, lo que vamos a hacer es un análisis estadístico. Entonces, primero analizamos los consumos frente a la variable de producción, que como veis, pues bueno, tiene bastante buena correlación. Veis que se podría obtener una ecuación matemática que representaría esa relación. Pero en el caso de si utilizamos, además de la variable de producción, utilizamos la variable de densidad, obtenemos aún mejores resultados estadísticos, ¿vale? Con lo cual, la línea base que nosotros vamos a seleccionar es una línea base que para el consumo eléctrico depende de un coeficiente que multiplica la producción, otro que multiplica la densidad y un valor independiente, ¿vale? Esto nos va a permitir que nosotros podamos comparar a partir de esa fórmula nuestro consumo eléctrico real con nuestro consumo energético esperado que obtenemos aplicando esas variables y esa fórmula y analizar las desviaciones de comportamiento. Bueno, cada vez más también estos análisis y estos seguimientos se están realizando a través de plataformas de gestión energética. Nosotros tenemos esta plataforma que se denomina Genio y que, bueno, es un software web que nos puede dar soporte para todos los temas de la ISO 50001. Podemos integrar inventarios, podemos hacer reportes, informes periódicos que nos interesen y, bueno, y podemos definir esas líneas bases energéticas y en función de diferentes variables y establecer indicadores que también nos permitan hacer un seguimiento online del consumo real de los contadores que nosotros tengamos y el consumo esperado a través de estas líneas base, ¿no?, que hemos obtenido. Y bueno, por último, hemos querido hacer un poco memoria de los resultados, los principales logros o beneficios que nos han transmitido algunos de nuestros clientes tras llevar un tiempo ya trabajando, tras la implantación de la ISO 50001 y llevar un tiempo ya trabajando con estos sistemas de gestión energética. Y bueno, aquí hemos resumido algunos de su experiencia, ¿vale? Por ejemplo, un gestor energético nos comentaba que la certificación ISO 50001 les supuso conseguir el presupuesto que necesitaban para equipos de submedida en la planta, que bueno, ya llevaban cierto tiempo reclamándolo, pero la necesidad que les supuso para la ISO 50001 fue como el punto determinante para poder realizar todo este sistema de submedida que les está aportando mucho para detectar los puntos clave de mejora de gestión y ahorro energético. También, bueno, como os decía, que aparte de la gente que está relacionada directamente con la energía y el seguimiento de energía en la planta, un SGE afecta a muchas más áreas. En concreto, por ejemplo, un responsable de medio ambiente nos decía que para ellos el tener la ISO 50001 certificada les había supuesto una mejora del seguimiento de consumos por parte de la gente que llevaba ese seguimiento, una identificación de oportunidades de ahorro periódica y la implantación de esas oportunidades de ahorro que les había ayudado mucho para seguir con sus proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Incluso que tenían una serie de objetivos de reducción a nivel corporativo que la ISO 50001 les aportó ese beneficio.
También otro responsable de energía y mantenimiento nos comentaba que, bueno, que ellos ya llevaban cerca de 10 años trabajando en diferentes medidas de ahorro en la fábrica, pero que la implantación de la ISO 50001 les había ayudado a conseguir una sistemática para identificar y cuantificar los ahorros, tanto las oportunidades en el momento de identificarlas, como luego en la constatación de que se conseguían los ahorros energéticos que se suponían tras la implantación de la medida. Bueno, también, por ejemplo, desde el Departamento de Calidad nos transmitían que la ISO 50001 les aportaba la seguridad de que se cumplían con requisitos legales relacionados de carácter energético y de mantenimiento de equipos e instalaciones. Y bueno, y desde alta dirección incluso nos han llegado a comentar que, bueno, tener un sistema de gestión energética les permitió definir nuevos indicadores a nivel site que luego les permitía realizar un análisis comparativo, un benchmarking de eficiencia energética del grupo normalizado, es decir, teniendo en cuenta variables que permitían comparar diferentes sites que tenían incluso diferentes producciones, diferentes equipos, pero bueno, con este ISO 50001 se habían establecido nuevos indicadores que les permitían hacer esta comparación y les resultaba de mucha utilidad. Y bueno, con esto espero que os haya resultado interesante los beneficios que nosotros le vemos a la ISO 50001, más allá de cumplir un poco con la legislación de electrointensivos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Marta. Pues yo creo que vamos a pasar al turno de preguntas. Disculpad por habernos ido un poquito de tiempo. Si podéis, Marta, Fernando, poner las cámaras y yo os voy lanzando alguna de las preguntas que nos ha entrado. Disculpad un poco el habernos retrasado un poquito de la hora, pero bueno, yo creo que la temática era interesante y la verdad que hemos condensado, gracias a los dos, Marta, Fernando, muchísima información en el menor tiempo posible. Venga, voy a empezar. Mira, Fernando, yo creo que está para ti. Nos pregunta Borja, para cumplir la condición del 50% de consumo en periodo valle, ¿qué periodos se tienen en cuenta? Nosotros tenemos una tarifa 6.2 con periodos P1 a P6, más del 40% en P6 y sumando P5 superaríamos el 50%. Sí, el consumo en horas valle se establece en el periodo P6. Entonces, el peso del periodo P6, es decir, tiene que alcanzar ese requisito en ese periodo 6. Vale. Marta, nos preguntan por plazos para poder implementar y certificar la 50001. Bueno, nosotros siempre decimos que eso depende un poco de cada organización, ¿no? Pero nosotros, como os decíamos, la primera fase sería el análisis de brechas, en el que ya partiríamos un poco de saber qué se está haciendo ya y estimaríamos el plan de acción y el cronograma necesario para hacer la implantación. Pero bueno, así de forma general, nosotros consideramos que unos 6 meses son suficientes para poder hacer la implantación de la ISO 50001. Muy bien. Mira, Fernando, nos pregunta Lorena, buenos días, ¿se prevé a futuro modificación del Real Decreto para la ampliación de actividades con otros CENAE que actualmente no están en el anexo que puedan acogerse al Real Decreto, como pueda ser sector aeronáutico o de automoción? No lo sé, es decir, lo que sí ha hecho el gobierno es incorporar en su anexo los CENAES de la lista que, como tú has comentado, recoge la propia Comisión Europea en las normativas de ayuda en temas de medio ambiente y energía. No puedo dar más información, no sabría decir. Sí, es verdad que lo remiten a la Comisión Europea, ¿no? A los sectores que la Comisión considere como electrointensivos.
Yo creo que va a ser complicado, pero bueno, es verdad que esto podría variar. Otra pregunta para ti, nos pregunta Alberto, ¿cómo se ha hecho el cálculo de la ayuda estimada, por ejemplo, para las 6.4? ¿Cómo podría calcularlo yo? Uy, ya me gustaría a mí saberlo con claridad, porque, a ver, lo que el gobierno ha hecho es, si animo a la persona que ha hecho la pregunta que revise la main del proyecto de Real Decreto, porque ahí aparece en el desglose de los conceptos que se pagan, los importes de los cargos, y en particular para ver los cálculos, lo que hacen es porque solamente se compensa la parte del cargo que se paga vía tarifa de acceso. Para nada se tiene en cuenta la parte de los cargos que pagamos todos los consumidores en la ley, por la ley, por los impactos de la ley 15/2012 de imposición energética. Entonces, eso incluye pues el 7%, las tasas al carbón, al gas, etcétera. Eso no lo considera, y el gobierno lo que hace, una cuenta de los 7.000 millones que supone el recore, le recorta lo que va, los 2.500 que va de los ingresos estimados los 2.500 de la ley 15/2012. Quita los ingresos que puedan venir de la subasta de derechos de emisión, y queda un remanente, y sobre ese remanente, en la parte proporcional, sobre los cargos implícitos que aplica, que ha obtenido la CNMC en su ejercicio de propuesta de circular del 2019, de circular de peaje, pues sobre eso calcula la estimación. Es decir, es un poco prolijo y un poquito manejo de datos, pero que los cargos que se pagan no incluyen toda la totalidad, digamos, de los cargos que paga la industria, que paga vía tarifa de acceso, y pues se pagan también vía indirectamente ley 15/2012, que está internalizado en el precio de las ofertas que van al mercado. Muy bien. Nos preguntan por coste estimado de implantación y de mantenimiento de la ISO 50001. Bueno, si quieres, Marta, esta puedo contestar yo porque es muy variable y sobre todo depende. Hay dos elementos fundamentales que son, bueno, aparte del número de instalaciones, si hay que hacer un trabajo previo para identificación de medidas o este trabajo ya está de alguna forma hecho por la organización, que eso puede ser más costoso. Y luego depende mucho de la cultura que tenga la organización en cuanto a certificaciones y sistemas de gestión, que hace que la implantación pueda ser mucho más sencilla, y ahí estaríamos hablando de, me atrevo a decir, en torno a menos de 10.000 euros por una planta, pero si realmente hay que implantar la sistemática de gestión desde cero, pues el coste puede ser mayor. Vale, bueno, pues estoy aquí sobre la marcha porque la verdad que han entrado muchísimas preguntas. ¿Una nueva empresa sin histórico de consumo puede acogerse a este Real Decreto? Fernando. Sí, el propio Real Decreto establece la posibilidad de que, aunque no se tengan históricos, habría que comunicar digamos, sus previsiones de consumo en los próximos 3 ejercicios, y para poder cumplirlo, y luego tendrá que demostrar con auditoría pues ante el Mincotur, que es el responsable de otorgar la certificación como consumidor electrointensivo, que se cumplen los requisitos que se exige, y en particular este del consumo que se indica. Vale. Venga, vamos a ir con las 3 últimas. Si cambian los periodos, ¿el periodo valle seguirá siendo P6? Bueno, entonces, sí. No, esto yo creo que hasta tanto no va a cambiar la... Sí, parece que sí. Venga. Bueno, en una de las slides se comenta que hay detectados unos 600 clientes electrointensivos, pero luego en otra aparece unas 11.000. ¿Puede aclarar, por favor? Vale, no, esto 11.000 era el universo de todos los que estaban dentro de ese CNAE. Realmente, los 600 es una estimación del gobierno en base a consumo. Yo entiendo que es cruzar datos del operador, ¿no, Fernando? Sí, si Pero me no se permites, sabe cuántos cumplirán realmente las eh, condiciones. hay dos condiciones. Por un lado, empresas que tengan el consumo requerido y que cumplan los requisitos. Entonces,
con el efecto de la pandemia, pues seguramente más de uno pues estará pensando dos veces. No, lo que sí es cierto que el propio reglamento te indica que al menos 2 de los 3 últimos años, es decir, que puede haber tenido un año malo donde no hayas cumplido el consumo que es establecido, pero si en los otros 2 si lo cumples, pues digamos podría tener la aceptación como consumidor electrointensivo. Pero hay que cumplir todos los requisitos. Otra duda importante es compensar, balancear si los requisitos que te exigen y las inversiones que hay que hacer compensan las ayudas que puedes recibir. Entonces, yo como punto de vista, en mi opinión, yo sí lo considero positivo porque estoy convencido de que a futuro, además de que habrá más medidas de compensatorias, luego surgirá normativa medioambiental que seguro la industria electrointensiva tendrá algún gancho, o la industria enérgico-intensiva en general, porque también por ahí están hablando ahora el sector de gas, pero la industria electrointensiva, que es la que conozco en mayor detalle, seguro que podrá tener pues esas compensaciones o exenciones que otros países tienen, y es que siempre son nuestros referentes, Alemania y Francia. Así es. Vale, nos preguntan qué normativa explica los certificados de ahorro energético. Bueno, esto ahora mismo ha habido una solicitud de interés y todavía no está publicado. O sea, realmente lo que han hecho por ahora es recabar información del sector. Es verdad que está amparada en la Directiva de Eficiencia Energética y luego en el Real Decreto 56/2016, que era el que regulaba el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Por último, venga, la última nos preguntan, ¿sabéis si hay plazos para la presentación de las solicitudes? Entiendo que es la solicitud para certificarse. Sí, la ventanilla está abierta y ya se puede certificar uno. Lo que pasa es que hay condicionantes, por ejemplo, las cuentas anuales de las empresas las tienen que tener auditadas antes del 31 de marzo, finales de este mes. Hay quien apura hasta final de mes y luego hay quien, por ejemplo, no publica no hace públicos sus datos hasta que su junta de accionistas no aprueba las cuentas, con lo cual, pero sí, la ventanilla está abierta desde ya, y algún dato igual será preciso ponerlo como opcional o pendiente de revisión hasta que se consoliden los datos. Y el Ministerio contestará una vez que compruebe la información que se aporta en esta solicitud y lo contraste con los datos que el operador o las distintas compañías de distribución puedan confirmar pues, los consumos, las precisiones de las previsiones, eso cuando ya está esto más en recorrido, el consumo en P6, etcétera, etcétera. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Fernando, Marta, por todo lo que nos habéis contado y muchísimas gracias a todos los asistentes. Como ya hemos dicho, mandamos las presentaciones. Si me permites. Sí, Fernando. Sí, no, que he visto que no he puesto al final de mi presentación mi correo electrónico. Mi correo es fsoto@aege.es y lo incorporaré para que lo puedas, cuando distribuyas la presentación, aparezca ese, pues si alguno me quiere hacer alguna consulta o contactar conmigo para lo que sea preciso. Nada más. Perfecto. Agradeceros el webinar. Creo que ha sido muy interesante y bueno, suerte para todos y cuidaros. Nos hemos ido un poquito de tiempos, pero yo creo que ha merecido la pena. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.